El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de variación de velocidad, ¿sí? Variación de velocidad pues es una materia muy apasionante, muy interesante, porque involucra diferentes ramas de la tecnología. Involucra todo lo que tiene que ver con control, con electromagnetismo, con calidad de potencia, con interacción de fuerzas. Entonces es una materia realmente bastante integral, ¿vale? Eh, Dentro de variación de velocidad, pues una de las cosas por las cuales vamos a iniciar es por la explicación de cómo funciona el convertidor electrónico del variador de velocidad. A pesar de que un variador de velocidad es un dispositivo electrónico, pues su campo de aplicación o su mundo de aplicación es el mundo mecánico, hidráulico, térmico, ¿sí? Entonces, es por eso que es un dispositivo pero tan especial. Un variador de velocidad es un dispositivo electrónico que usualmente lo alimentamos con una red trifásica sinusoidal y la salida es un voltaje muy especial. La salida o el voltaje de salida de un variador de velocidad tiene esta forma. Entonces, la forma en la cual el variador entrega voltaje al motor es a manera de pulsos, ¿sí? Pulsos de voltaje. Y el pulso de voltaje más pequeño o más angosto que ustedes pueden observar ahí, pues es considerado como el paquete de energía más diminuto que el variador le entrega al motor. De esa manera es que se puede hacer un apropiado control de torque y de velocidad en el eje del motor, ¿vale? Entonces eso es un dato allí bien importante. Dentro de los 6 pilares fundamentales del concepto de la tecnología Altívar, que la tecnología Altívar es el nombre de la tecnología de variación de velocidad de Schneider Electric, entonces encontramos que el primer pilar de nuestra tecnología es que los variadores de velocidad se utilizan para lograr un gran desempeño en las máquinas de nuestros usuarios, en las máquinas de nuestros clientes, ¿sí? El variador de velocidad permite reducir o aumentar la velocidad del motor, pero antes de reducir o aumentar la velocidad del motor permite controlar la fuerza que desarrolla ese motor, ¿vale? ¿Con qué objetivo hacemos todo esto? Con el objetivo, como les decía, de lograr una excelente performance en las máquinas de nuestros clientes. Fíjense que el protagonista de la historia de variación de velocidad para Schneider Electric no es el motor, ¿sí? El punto más importante no es el motor, sino el punto más importante es la máquina que ese motor está impulsando. ¿Listo? Entonces lo que queremos es que esa máquina, sea cual sea la máquina, llámese una banda transportadora, un ventilador, un molino, un compresor, esa máquina tenga un gran performance, ¿vale? Entonces, para ello, el primer pilar es el control de fuerza y velocidad. Antes de que de que un altívar sea variador de velocidad, pues primero se comporta como un variador de torque o como un controlador de torque. Porque al final de cuentas, la velocidad de una máquina o la velocidad de un objeto, pues es una consecuencia de la fuerza previamente aplicada a ese objeto. Si nosotros queremos aumentar la velocidad, si queremos acelerar la velocidad de un objeto, de una máquina, primero hay que empujarla, ¿vale? Hay que empujarla. Es por eso que nuestros equipos, aquí ven ustedes un ejemplo de lo que es un altívar, este equipo es un altívar, pero que nuestros equipos, antes de ser variadores de velocidad, primero son variadores de torque. Otro aspecto muy importante acá es que cada máquina reacciona de manera diferente ante el empuje que trata de darle el motor a la máquina. Entonces no es la misma forma en la cual reacciona un ventilador o no es igual de difícil tratar de acelerar un ventilador a tratar de acelerar otro tipo de máquina como puede ser un compresor. Cada máquina reacciona de forma distinta, cada máquina requiere que le apliquen fuerza de una manera diferente. Y nuestros equipos, los Altivar, cuentan justamente con unos algoritmos matemáticos que permiten identificar qué tipo de fuerza
de oposición ejerce la máquina ante el empuje que trata de darle el variador de velocidad. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace parte de un adecuado control de torque y velocidad. Permítame, coloco esto en silencio. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta de este primer pilar, ¿sí? ¿Qué tipos de bueno, primero que todo, en el público, ¿quiénes han tenido la posibilidad de interactuar o de conocer en sus empresas variadores de velocidad? ¿Listo? ¿En qué tipos de máquinas, por ejemplo, tienes? ¿En una industria que, perdóname? Balanceados. ¿Qué es una industria de balanceados? Ah, ah, ya. ¿O qué máquina movía? Como el tanque donde se mezclaba todo, algo así. Ah, genial, súper, súper, súper. Era súper chévere tu proceso. Lo único malo es que tenían variador Siemens. Eso sí hay que cambiarlo. O sea, hasta ahí va bien la historia, ¿cierto? Ya cuando empezamos, no. Pero bueno, no importa. Estás aquí, ya viniste a convertirte, ¿cierto? Bueno, muy bien, muy bien. Genial, genial, súper. ¿Cómo es tu nombre? Nancy, gracias Nancy. Bueno, muy bien. Pasemos al siguiente pilar. El siguiente pilar del concepto de Altivar es la protección. En el momento en que ustedes instalan un variador Altivar en sus máquinas o en sus procesos, no solo están asegurando que hay un comportamiento amigable desde la fuerza de empuje del motor hacia la máquina, ¿sí? Porque eso es una de las enormes ventajas que tiene este tipo de arranque en comparación con otros tipos de arranque como un arranque estrella triángulo, un arranque directo, un arranque por autotransformador, ¿sí? Este tipo de arranque tiene principalmente esa ventaja, ¿sí? Que la interacción entre la fuerza del motor y la máquina es muy amigable. Entonces no solo eso, sino que también vamos a proteger al motor contra temas como cortocircuitos, sobrecarga térmica, sobrecarga eléctrica, pérdida de fase, desbalance de corrientes, falla a tierra. Entonces hay una gran cantidad de funciones de protección, en particular para el motor, pero asimismo hay una gran cantidad de funciones de protección para la máquina en particular. Por ejemplo, si la máquina corre el riesgo de atascarse, entonces el equipo es capaz de detectar que la máquina se está atorando, ¿sí? O si la máquina le estamos exigiendo o se le está colocando más carga mecánica de la que realmente puede soportar, el equipo detecta ese sobreesfuerzo al cual estamos sometiendo la máquina. O por el contrario, vámonos al otro extremo. De repente la máquina está trabajando en vacío. Se cayó la carga, se perdió la carga, estamos trabajando con una válvula abierta, se reventó una tubería, etcétera, pero el motor no siente que está haciendo fuerza. ¿Sí? Entonces, esas condiciones también las detecta el variador Altivar. Y si ya pasamos a aplicaciones un poco más avanzadas, por ejemplo en temas de bombeo, este equipo detecta si existe riesgo de cavitación en la bomba. Detecta, por ejemplo, si la grúa está moviendo el gancho y de repente se cayó la carga que está avisando la grúa. Entonces hay una gran cantidad de funciones que no solo protegen al motor, sino también están diseñadas para proteger las máquinas y los procesos, que es lo que más nos interesa por acá. El otro aspecto es que cuando ustedes instalan un Altivar en sus procesos, están colocando un punto donde se crea una gran cantidad de información que antes seguramente no conocían. Por ejemplo, cuando instalan un variador Altivar van a conocer
¿Cuántos arranques tiene su máquina? ¿A qué horas y qué día fue el arranque? ¿Cuántas horas de operación tuvo la máquina? ¿Cuál ha sido el consumo de energía de esa máquina en las últimas 24 horas, 5 días de la semana, los últimos 12 meses? ¿Sí? O sea, es una gran cantidad de información que seguramente antes pues no contaban con esa información, ¿sí? O pues para lograr tener esa misma cantidad de información pues hay que tener muchos otros dispositivos. Adicional a las variables que normalmente se conocen de un variador, que son la corriente del motor, el voltaje, la velocidad del motor, la frecuencia, la potencia, ¿cierto? Entonces es un punto donde se crea una gran cantidad de información que es muy útil para nuestro seguimiento, para nuestro control. El siguiente pilar del concepto de Altivar es el pilar de automatización. En el momento en que ustedes instalan un variador Altivar, cuentan con un enorme número de funciones de automatización que están diseñadas justamente para lograr esa mejora en el desempeño de las máquinas. Miren, hay funciones, hay una gran cantidad de funciones, pero hay funciones que son muy básicas, pero son muy útiles. Por ejemplo, hay una función muy simple que es la limitación de fuerza. Entonces yo puedo tener un motor que es muy grande para la máquina que estoy moviendo, pero necesito que sea muy grande. ¿Por qué? Porque de pronto la máquina es muy difícil de despegar, muy difícil de arrancar. Entonces por ese motivo el fabricante de la máquina me dice, hombre, nos toca utilizar un motor de 15 caballos a pesar de que en estado de operación estable la máquina solo consume 9 caballos. Toca meterle uno de 15. Entonces, ¿qué pasa si durante algún momento de la operación la máquina exige más fuerza de la que realmente necesita para trabajar? Entonces vamos a lastimar la máquina, ¿sí? Vamos a desgastar prematuramente lo que es la cadena de transmisión de movimiento, ¿sí? Puede ser acoples mecánicos, puede ser una correa, una caja reductora, en fin. Entonces, para evitar ese sobreesfuerzo o esa sobrefuerza que pueda llegar a entregar el equipo, una función muy sencilla es la limitación de torque. Activo esa función, le coloco un valor máximo a la fuerza que le voy a permitir a mi motor y de esa forma protejo la máquina, ¿listo? Contra excesos de fuerza que pueda dar el motor. Y ese exceso de fuerza, esa limitación de fuerza la puedo activar a voluntad, es decir, no tiene que ser siempre. Yo puedo decir, voy a esperar que arranque para que tenga mucha fuerza de arranque, y una vez finaliza el arranque activo un contacto o le envío una señal al variador para que a partir de ese momento la cantidad de fuerza máxima disminuya, ¿listo? Y prevenimos daños o cosas inesperadas en nuestras máquinas. Eso es una función de automatización súper simple, elemental, muy básica y muy sencilla de activar en nuestros equipos. Otra función de automatización muy sencilla, disculpe, ¿cómo es que se usa el tablero? Ya, tú lo prendes, gracias. Otra función de automatización muy sencilla es, por ejemplo, hay una función que se llama el rearranque al vuelo. Rearranque al vuelo. Mire, eso se utiliza mucho cuando uno tiene máquinas de alta inercia. Por ejemplo, alguien de pronto me puede dar un ejemplo, una máquina de alta inercia, pronto. Un ventilador. Una máquina de papel, como que, perdóname, una bobinadora. Una bobinadora, ¿cierto? Exactamente, pero después de que eso arranque, pararlo es más complicado, ¿cierto? Pararlo es difícil. Esas son las máquinas de alta inercia, las que pararlas es difícil o que bien se impulsan y después de que impulsan pues solitas se mueven, ¿cierto? Entonces miren, en esas máquinas suceden muchos fenómenos interesantes. Uno de ellos es que si se llega a ir la energía, pues la máquina sigue girando. Y si de repente hay un rearranque o regresa la energía pronto, tenemos una transferencia automática o simplemente el corte de energía fue muy corto en duración, ¿cierto?
y el variador rearranca mientras la máquina aún está en movimiento, eso puede ser una situación bastante peligrosa desde dos puntos de vista, desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista eléctrico. Desde el punto de vista mecánico, si yo trato de arrancar la máquina con movimiento, pues la máquina está girando y el motor en el estartazo pone una fuerza diferente, ¿sí? Entonces ahí yo he visto ejes de motor que se han roto justamente durante ese fenómeno. Y desde el punto de vista eléctrico es que consecuentemente a lo que hay una incompatibilidad de fuerzas entre el arranque y la máquina que aún está girando, pues también pueden haber unas sobrecorrientes o unos casi que corrientes de cortocircuito muy fuertes entre el voltaje que produce el variador en sus bornes de salida y el voltaje que regenera el motor durante el startazo, ¿sí? Porque el motor viene girando. Si yo le pongo un voltaje diferente, va a haber regeneración de energía, ¿vale? Entonces, son dos fenómenos bien complejos. Y la verdad es que la probabilidad de que eso ocurra, pues es alta, ¿sí? Porque la probabilidad de que se vaya la energía momentáneamente en cualquier industria, pues es alta, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace este equipo? Uno simplemente activa la función, rearranca el vuelo, y al activarla, el variador lo que va a hacer es que cada vez que él vaya a energizar el motor, antes de poner voltaje, de crear voltaje en sus bornes, el primero mide qué voltaje está regenerando el motor. ¿Listo? Con eso se da cuenta a qué velocidad está girando el motor, ¿vale? Y lo que hace es que mide, se sincroniza, es decir, desarrolla el mismo voltaje que está desarrollando el motor y lo aplica. Entonces, de esa manera, agarra el motor, bienvenido, agarra el motor en el aire de manera muy suave, muy progresiva, muy amigable y lo acelera, ¿listo? Y lo reacelera. Entonces, eso es lo que se llama un rearranque al vuelo. Es una función pues muy útil, muy útil. Máquinas de alta inercia, ¿cuáles? Por ejemplo, ventiladores, por ejemplo, decantadores, molinos, centrifugadoras, ¿sí? Hay muchas máquinas que tienen esas características de alta inercia. Perdóname. Ah, sí, exactamente. Entonces, fíjate que una de las cosas interesantes es la conectividad, que allá es hacia donde vamos ahorita. Bueno, miren, hablemos de la función de conectividad. Entonces, conectividad es justamente tomar toda esa cantidad de información que previamente hemos desarrollado y poder llevarla hacia algún punto donde se procese la información. Entonces, la información de control de fuerza y de velocidad, de protección, monitoreo, automatización, entonces toda esa información la colecta el equipo y es capaz de entregarla para almacenamiento, visualización, procesamiento, en fin. Aquí, particularmente, este equipo que ven acá, que es el modelo Altivar Process, es uno de los equipos más fuertes en el mercado en cuanto a lo que tiene que ver con Industria 4.0 o con equipos conectados. Entonces, este equipo, por ejemplo, es capaz de crear códigos QR dinámicos. Es decir, cada vez que ocurre una falla en el equipo, de pronto un disparo por sobrecorriente o por sobrevoltaje o un disparo, por ejemplo, por baja presión en la succión de la bomba que se está moviendo, o un disparo, por ejemplo, por error en la sincronización del freno mecánico de la grúa. Entonces, cada vez que hay un disparo, el equipo nos muestra en su pantalla un código QR. Entonces, el tema es muy sencillo. Cuando se dispara el equipo, su pantalla cambia de color, queda en un rojo muy intenso. Entonces, visualmente es fácil de detectar que hay un equipo en falla. Se acerca al operador, le pide al variador el código QR, toma su celular, escanea y de inmediato en el celular le va a aparecer cuál es la razón del disparo y qué tiene que hacer para resolver ese disparo.
Entonces, la información, fíjense que en este modelo, la información está en el mismo equipo, o sea, está al pie de la máquina. O sea, lo que buscamos es que las personas ya no tengan que ir a buscar en Google o ir a buscar los manuales o llamar a alguien a ver qué es lo que puede ser, sino que el mismo equipo nos está hablando y nos dice qué es lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, si me dice, mira, estamos detectando un cortocircuito en el motor, por favor, haz una prueba de aislamiento en el motor. Entonces ya por lo menos yo voy y verifico los cables, que no haya habido un ratón que se haya comido un cable, ¿cierto? Llamo a mis colegas, sacamos el megómetro, paramos el motor, desconectamos y hacemos una prueba de rigidez, ¿sí? Eso es muy interesante porque ya no quedo ciego, ya no me toca ponerme a buscar códigos o cosas raras que muchas veces toca hacer con eso, ¿vale? Bueno, por aquí, gracias que ya nos cuadraron el tablero. Aquí ya se puede borrar. Miren, otra función que les quería comentar de las funciones simples de automatización es la siguiente. Mire, esta es una gráfica de velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿cómo operan usualmente los variadores de velocidad? Entonces, aquí tenemos que el motor está detenido, es decir, estamos con velocidad 0. ¿Listo? En este punto, en este instante, el equipo recibe lo que es la orden de arranque. Esa orden de arranque usualmente se conoce como el run. ¿Listo? Run, orden de arranque. Cuando el equipo recibe la orden de arranque, inicia el proceso de aceleración. ¿Vale? Él acelera ¿hasta qué punto? Hasta la velocidad que yo previamente le he indicado. Esa velocidad se conoce como la consigna. ¿Listo? Esta velocidad se conoce como la consigna o la referencia de velocidad. Una vez el variador alcanza la velocidad de consigna, pues él la mantiene. ¿Listo? Una de las cosas más sorprendentes de esta tecnología es que no utiliza un sensor para medir la velocidad en el eje del motor, sino que todo lo hace en lazo abierto, es decir, lo hace con los ojos cerrados. Él no sabe realmente cuál es la velocidad del motor, sino que a partir de cálculos matemáticos, por eso es tan importante, y el primer pilar de todo esto es el control de torque y velocidad, a partir de cálculos matemáticos él predice cuál es la velocidad y lo hace con un error muy pequeño, un error de menos del 0,02%. ¿Sí? Entonces es una precisión muy alta. Bien, una vez está trabajando en estado estable, cuando logramos la velocidad que queremos, la carga del motor puede cambiar, ¿sí? Es decir, si aquí estamos trabajando en 600 RPM, si la velocidad de giro del motor acá es de 600 RPM, entonces, bajo esta condición, la carga en el motor puede cambiar. Entonces puede que el motor esté haciendo más esfuerzo o puede que el motor esté haciendo menos esfuerzo, la velocidad se mantiene constante y sin medirla. O sea, eso es lo más sorprendente, que no hace un feedback, no tiene una señal de feedback. Muy bien, después de que tenemos la velocidad en estado estable, por aquí el equipo va a recibir la orden de parada, el stop. Y cuando él recibe la orden de parada, entonces inicia la desaceleración. ¿Listo? Este proceso es el que se conoce como aceleración y este se conoce como la desaceleración. ¿Listo? Pues bien, ¿qué sucede acá? Una de las funciones de automatización más sencillas y más bonitas es poder cambiar la forma en que el motor acelera. No es necesario que en todas las aplicaciones la aceleración sea una línea recta, sea lineal. Van a haber aplicaciones donde es más conveniente que la aceleración sea una U. ¿Listo? Que la aceleración sea una U.
Va a haber ocasiones donde es más conveniente que la aceleración sea una U. Así aquí está. ¿Vale? O van a haber otros casos donde es más conveniente que la aceleración sea una S. Entonces, si observan las diferentes formas de aceleración, una que es lineal, otra que es una U y otra que es una S. ¿Vale? Y otra que es una S. Son tres formas diferentes de lograr el objetivo de velocidad. ¿Qué diferencia existe entre una forma y otra? La diferencia que existe es el torque de ataque que se produce desde el motor hacia la máquina. Entonces aquí es donde es muy importante identificar que hay diferentes tipos de máquinas. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Miren, si ustedes tienen una banda transportadora, ¿sí?, que lleva botellas de vino, ¿listo? Las botellas de vino. ¿Qué tipo de rampa utilizarían para el motor que está comandando esta banda transportadora? ¿Qué tipo de rampa utilizarían? ¿Utilizarían la rampa en U, la rampa en S o la rampa lineal? Levanten la mano los que quieren la rampa en U. No, nadie se anima por la U. ¿Y la S? ¿La S? Bueno, ¿por qué la mayoría escogió la S? Se ve que es más suave, ¿cierto? Se ve que es más suave. ¿Sí? Entonces seguramente si yo utilizo la U en este tipo de aplicación, ¿qué va a pasar con la botella? Se cae, ¿cierto? Se caen las botellas. Bien, ahora imagínense que ya no tenemos una banda transportadora de botellas, tenemos un molino de martillos que está cargado con maíz, ¿sí? Se fue la energía y tocó arrancarlo a plena carga, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las tres curvas sería la más apropiada para arrancar ese molino? ¿La U? ¿La lineal? ¿La S? ¿Quién vota por la lineal? ¿Quién vota por la U? ¿Quién vota por la S? Hay como un empate entre la U y la lineal. Bueno, realmente la más conveniente sería la U. ¿Listo? La U. Miren, aquí pasa algo muy bonito y es que la recta tangente a la curva es directamente proporcional al torque de ataque. Entonces, en el inicio, la recta tangente a la curva es muy alta. O sea, la pendiente de esta recta es muy elevada. Significa que el torque que va a desarrollar el motor es gigantesco en el instante del arranque. ¿Listo? Y en la medida en que vamos aumentando la velocidad, cada vez es más acostada la recta tangente. Significa que en la medida en que vamos aumentando la velocidad, el motor va disminuyendo su fuerza de ataque. ¿Listo? Su fuerza de ataque. Entonces, miren cómo un solo parámetro, es un solo parámetro el que se configura en el variador, tiene un impacto tan importante sobre la eficiencia productiva y sobre la vida útil de los activos de mi empresa. ¿Sí? Si yo equivocadamente utilizo una rampa en U para este caso, voy a tener a cada rato pérdidas de producción, paradas o de limpieza de la máquina, material que se pierde, en fin. Todo por un parámetro de programación mal configurado, ¿vale? ¿Qué tan sencillo es implementar esto en un PLC? Realmente hacer que la curva de aceleración cambie de esta forma con el PLC es muy complicado, ¿sí? Es muy difícil. ¿Listo? El PLC seguramente es capaz de ir cambiando la consigna, ¿sí?, pero no la puede cambiar en tiempo real. Si trata de cambiar en tiempo real va a depender de la latencia de la comunicación, va a ser muy difícil. Entonces aquí otro mensaje muy importante es que las funciones de automatización que vienen dentro del variador, que son decenas de funciones, ¿sí?, realmente son decenas de funciones, tienen su gran valor en el sentido de que al tiempo que el equipo realiza esas funciones de automatización, al mismo tiempo hace el monitoreo, la protección y un adecuado control de fuerza y velocidad.
Eso no lo puede hacer el PLC. ¿Listo? Eso no lo puede hacer el PLC. Aquí la invitación es que el variador de velocidad es el controlador principal del motor, porque es quien puede definir el voltaje, la corriente, la frecuencia y lo más importante, la cantidad de fuerza y velocidad que el motor desarrolla en el eje. Es el cerebro principal del motor. Esa tarea no se le puede delegar a un externo que es el PLC, ¿listo? O un software, etcétera. Es el variador el principal responsable de lo que le sucede al motor. ¿Sí? Sí, correcto, así es, así. Claro. Ah, inmenso, correcto. ¿Cómo se maneja qué, perdón? Ah, ya, ok, ok. Sí, mira, digamos que cada caso, cada máquina, digamos que se debe abordar o analizar de manera particular, porque cada máquina tiene sus retos, sus características en particular, ¿sí? Pero en general esto que estamos mencionando acá aplica para todo tipo de máquinas, ¿vale? Todo esto que hemos hablado acá aplica para todo tipo de máquinas. Por ejemplo, ahí en los molinos de bolas, ¿sí? Los molinos de bolas que se utilizan para trituración en cementeras, para fábricas de baldosas, ¿cierto? De tabletas, etcétera. Entonces, los molinos de bolas tienen un reto muy importante y es que muchas veces utilizan doble motor. ¿M? Entonces, cuando tenemos motores trabajando en tándem, uno de los retos más importantes es la sincronización de esos dos motores. ¿M? ¿Por qué? Porque si un motor anda ligeramente más rápido que el otro, ese es el que hace fuerza. ¿Mm? Y el otro se va a comportar como una carga, es decir, en lugar de que apoye, va a restar, en lugar de que sume, va a restar. ¿Vale? Entonces, uno de los retos ahí más importantes es la sincronización. Y estos equipos tienen justamente una función que es la función de multimotores. ¿Vale? Permite trabajar 2, 3, 4 motores y sincronizarlos a todos a través de una red rápida de comunicaciones. Bueno, muy bien, muy bien. Como les digo, hay decenas de funciones de automatización, solo mencionamos tres, mencionamos el catch on fly, o el rearranque al vuelo, perdón, mencionamos la limitación de torque y mencionamos el cambio en las curvas o en las rampas de aceleración. Hay muchas, muchas más funciones que de pronto ahora más adelante vamos a revisar. Entonces está el tema de conectividad, ¿sí? Que ya lo hayamos avanzado con los códigos QR dinámicos, pero también con otra función muy interesante y es la función del servidor web integrado. El servidor web es como tener un software pero que no necesita instalarse y se puede ver ese software ya sea en el celular, en la tablet, en el computador. ¿M? Y es un software que es gratuito, que viene con los variadores y permite no solo el monitoreo de todas estas condiciones, estas características que hemos mencionado, sino también permite la programación del variador, permite ejecutar tareas de diagnóstico, como por ejemplo ver el histórico de fallos, ver a qué fecha, a qué hora ocurrió el fallo, por qué ocurrió, el contexto de lo que estaba pasando con el variador y con el motor durante el fallo, sino que también permite ver cosas como ejecutar tareas de mantenimiento, por ejemplo ejecutar un test o una prueba de IGBTs, una prueba de ventiladores, ¿sí? ¿Qué otras pruebas? Tiene un cuaderno digital donde uno puede tomar apuntes, es decir, es una gran herramienta de conectividad. Y un punto muy importante es que como estos equipos están hechos para salir a internet, entonces vienen con antivirus. Estos equipos tienen protocolo de ciberseguridad Aquiles nivel 2, que es un protocolo que sí tiene una serie de reglas, de normas, ¿sí?
que evitan o tratan, bueno, no evitan al 100%, porque ningún protocolo es infalible, pero sí tratan de reducir al máximo el riesgo de un ataque cibernético, ¿listo? Al variador, ¿vale? Finalmente, el último punto para cerrar es el del ahorro de energía. Y he querido cerrar aquí este tema del ahorro de energía, lo he querido cerrar con el control de fuerza y velocidad. ¿Por qué? Porque el ahorro de energía está íntimamente relacionado, íntimamente ligado a que se ejecute un correcto control de fuerza y velocidad en el motor. Nosotros no podemos ahorrar energía a costa de reducir el performance de la máquina, a costa de reducir o sacrificar el desempeño del proceso. Tenemos que reducir energía manteniendo el performance del equipo o incluso mejorándolo, ¿sí? Entonces, es por eso que el ahorro de energía está muy ligado al control de fuerza y velocidad, porque dentro del control de fuerza y velocidad es donde hacemos el match, el acople, el empalme entre la fuerza que necesita la máquina para moverse y la fuerza que desarrolla el motor para empujarla. Si esas fuerzas coinciden, estamos trabajando en el punto de máxima eficiencia energética, ¿sí? Donde no desarrollo ni más fuerza ni menos fuerza de la que necesita la máquina para trabajar. ¿Qué pasa cuando desarrollo más fuerza de la que necesita la máquina para trabajar? Desperdicio de energía. Y si desarrollo menos fuerza, el proceso se detiene, la máquina se atasca, se atora fácilmente y pierdo eficiencia operacional. Entonces, ese es un punto allí bien importante de esta tecnología. Y con esto cerramos esta introducción de conceptualización de qué es un variador de velocidad, para qué se utiliza, para qué sirve, qué ventajas tiene desde el punto de vista de la eficiencia del proceso, mejorar el performance de las máquinas, reducir los tiempos de inactividad, reducir los costos de mantenimiento y por supuesto aumentar la eficiencia energética. Entonces es una tecnología grandiosa, fantástica, que tiene mucho camino aún por recorrer, porque aún esta tecnología se está dando a conocer. Hay muchas industrias, muchos procesos que desconocen que tienen a su alcance este tipo de herramientas, ¿vale? Este tipo de herramientas se puede utilizar en cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de máquina. Piensen ustedes en la carnicería de su barrio. Allí hay un molino, allí hay una sierra que corta, ¿sí? Allí puede haber una bomba para lavar o alguna cosa así. Entonces, fíjense que en esas pequeñas máquinas también se puede aplicar esta tecnología, ¿vale? Ahorita vamos a ver que tenemos un portafolio de productos o una serie de modelos de variadores de velocidad para todos los tipos de situaciones, tanto para situaciones sencillas donde no se requiere mayor cosa, como para situaciones muy sofisticadas, muy desarrolladas, donde tenemos procesos que son muy delicados o muy exigentes. ¿Listo? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Algún caso? ¿Alguien quiere comentar algo? Aprovechen este espacio. Dime. Sí, señor, así es. Entonces, una de las cosas, él puede detectar, o más bien, él continuamente está vigilando que las 3 fases de alimentación estén presentes, y también continuamente está vigilando que las 3 fases hacia el motor también estén activas. Si de pronto un ratón se comió un cable, o una máquina pasó y cortó una fase y el motor quedó trabajando en 2 fases, el variador detecta ese tipo de condiciones y pues avisa. El desbalance de corrientes. Sí, señor. Sí. Sí, señor, así es, así es.
que normalmente el valor máximo recomendado para un motor es del 20%. ¿Sí? Entonces, una de las cosas bonitas de esta tecnología y necesarias también, es que él internamente tiene tres transformadores de corriente, tres sensores de corriente, ¿sí? Para mirar todo el tiempo la corriente que el motor está consumiendo en cada una de las fases. Y de esa forma es que puede hacer todas estas funciones de protección, monitoreo, etcétera. Este modelo en particular tiene algo que normalmente no tienen los otros modelos del mercado, y es que tiene también medición de voltaje en la alimentación, ¿sí? Entonces también eso le permite tener funciones de medición de potencia mucho más precisas. Sí, claro, muchas cosas, ¿cierto? Sí. Mira, fíjate, depende de la máquina que tengas. Realmente para hacer todo esto que hemos mencionado, él no necesita ningún sensor en particular, ninguno, ¿vale? Lo hace todo de forma autónoma. ¿Cuándo necesitamos un sensor? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de control de presión de agua, entonces ahí sí, instalamos el sensor de presión en la tubería y llevamos la señal y la conectamos al variador. Una señal de 4 a 20 mil amperios o de 0 a 10 voltios se le conecta allí. O por ejemplo, sigamos con el tema del agua, ¿cierto? Entonces yo le puedo conectar al variador la señal de presión de la descarga de la bomba y al mismo tiempo la señal de presión de la succión de la bomba. ¿Sí? Y al mismo tiempo le puedo llevar una señal de un caudalímetro para saber qué tanto caudal de agua está moviendo esa agua. Entonces allá llevamos tres sensores, ¿cierto? Entonces con esos tres sensores se pueden hacer cosas maravillosas en el equipo. Exactamente, el resto de todo el trabajo, todo esto que hemos mencionado acá de protección, monitoreo, automatización, conectividad, etcétera, todo eso lo hace el propio equipo, él solo sin necesidad de ningún periférico adicional. Potente, ¿no? Una herramienta muy, muy poderosa. Dime. Claro, buenas tardes. Sí, señor, sí. Claro, claro. Mira, este tema de electrónica de potencia es un tema súper apasionante, es un tema lindísimo, porque la electrónica de potencia, al tiempo que está salvando el mundo, porque literalmente, o sea, cuando digo que está salvando el mundo, no estoy exagerando ni esto. Está salvando el mundo, ¿por qué? Porque más del 70% o cerca del 70% de la energía eléctrica que se consume en las industrias, ¿lo consume quién? Los motores. Eso representa cerca del 40% del total de la energía eléctrica que consume el mundo. ¿Sí? Entonces el 40% de la energía eléctrica que consume el mundo, ¿la consume quiénes? Los motores que están en la industria. Entonces,
Cuando nosotros utilizamos la tecnología Altivar para controlar la velocidad de un motor y consecuentemente poder hacer todo esto, tenemos el potencial de fácilmente, sin mayor esfuerzo, reducir el consumo de energía de esos motores entre un 15 y un 25%, fácilmente, ¿sí? Sin hacer mayor esfuerzo. Entonces, claro, entonces por un lado estamos salvando al mundo, reduciendo el consumo de energía, ¿sí? Pero por otro lado, pues desafortunadamente, cada vez que uno se tapa la cabeza con la cobija, se destapa los pies, ¿cierto? Entonces, muchas veces la aparición de una solución también genera la aparición de un nuevo problema. En este caso, el nuevo reto es el tema de calidad de potencia eléctrica. Como lo dice el compañero, el tema de los armónicos, la degradación del factor de potencia al tener armónicos en los sistemas, el incremento de las temperaturas en cables, motores, transformadores, al tener armónicos en el sistema eléctrico. Sin embargo, esta es una tecnología que lleva cerca de 40 años en el mercado, 40 años disponible para el mercado comercial. Antes pues se utilizaba en temas militares y hace 40 años empezó a utilizarse en temas de uso comercial, ¿sí? Entonces es una tecnología afortunadamente muy madura y hoy en día contamos con diferentes estrategias para reducir o eliminar incluso en algunos casos los armónicos, ¿listo? Entonces dentro de esas estrategias hay muchas que podemos contar, como cosas tan simples como las inductancias de línea. Por ejemplo, este modelo que ustedes ven acá, este modelo tiene inductancias internas para limitar la cantidad de armónicos que el variador desarrolla. Entonces, al tener esas inductancias, el consumo de corriente de este modelo en comparación con otro equipo del mercado es mucho menor, porque como la corriente que él consume ya no tiene tantos armónicos, entonces consume mucha menos corriente y consecuentemente el cable que se necesita para alimentar este variador es más delgado, ¿listo? Y la protección que se necesita también puede ser más pequeña, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas de tener ese primer frente de protección, llamémoslo así, que es las inductancias internas para limitación de armónicos. Si ya empezamos a avanzar en los métodos de mitigación armónica, pues ya encontramos cosas un poquito más sofisticadas, más desarrolladas, como pueden ser los filtros pasivos, que ya entonces es otro dispositivo que tienes que colocar en la alimentación de estos equipos, ¿sí? Y que ellos sí te atenúan mucho más el contenido armónico, o incluso puedes tener variadores que no producen armónicos, cero producción de armónicos, ¿vale? Y pues son fantásticos también. Entonces es una tecnología que ya ha madurado mucho y hay muchas estrategias para reducir tanto los armónicos y consecuentemente también mejorar el factor de potencia mucho. ¿Perdón? No. No tienen que ser motores síncronos. Tú puedes manejar con este equipo, puedes manejar cualquier tecnología de motor, síncronos, asíncronos, etcétera. Sin importar si aguas abajo del variador tienes conectado un motor sincrónico o asíncrono, aguas arriba del variador de velocidad, puedes tener una forma de onda de corriente limpia, sinusoidal pura. ¿Listo? Bueno, hay algo que se llaman filtros. Cuando tú filtras, estás quitando algo que existe. Y este equipo tiene una tecnología, ¿sí? Bueno, hay varios modelos, pero tenemos un modelo en particular que tiene una tecnología que no produce armónicos. O sea, no es que metas un filtro, sino que su tecnología innata no genera armónicos. La corriente de consumo de ese modelo en particular, exactamente, su diseño por default
ya consume una corriente sinusoidal. Pero sí, es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, porque no todos los modelos tienen esa tecnología. ¿Listo? Bueno, súper. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Entonces, sí, mira. eh, bueno, no hemos visto los modelos realmente. Sí, sí, mira, cuando tienes. Ah, mira, entonces voy aquí a anotar. Entonces, aquí están las inductancias. Las inductancias son como el primer frente de ataque para los armónicos. ¿Listo? Y con inductancias se tiene una tasa de distorsión armónica cercana al 40%. ¿Listo? Y las inductancias pueden costar alrededor de un 15% del valor del equipo. ¿Vale? El siguiente método serían los filtros pasivos. Los filtros pasivos logran una tasa de distorsión entre el 5 y el 10%. El costo puede ser aproximadamente el 40% del costo del variador. El siguiente método, a ver, bueno, hay variadores que, bueno, el siguiente método podrían ser los variadores con rectificador inteligente. Estos son los famosos AFE. Estos variadores no producen armónicos, cero. Bueno, menos del 2%, es prácticamente no producir armónicos. Menor al 2%. Y el costo de esto puede ser aproximadamente un 90% del costo del variador. O sea, fíjense que ya entre más atenuación quiera yo, pues tengo que pagar más, ¿no? Otra tecnología son los filtros activos. Que también es otra tecnología muy bonita. También la tasa de distorsión armónica menor al 2%, incluso estos pueden lograr cero distorsión. El costo de estos puede ser un poquito más costoso. ¿Vale? Dentro de las otras tecnologías están los variadores multipulsos. 12 pulsos, 18 pulsos. ¿Vale? Que con 12 pulsos la tasa de distorsión armónica es de aproximadamente un 12%. Y con 18 pulsos aproximadamente un 5% la tasa de distorsión armónica. El costo de esta solución puede ser un 100% del costo del variador y de esta solución puede ser un 150% el costo del variador, ¿vale? Vamos como para tener una idea de lo que son los diferentes tipos de mitigación armónica, ¿sí? La tasa de distorsión armónica que logran y un costo aproximado de esas soluciones en comparación con el costo del variador de velocidad. ¿Vale? Esto es THDI y esto es porcentaje del precio del variador. ¿Listo? Es como para tener una idea. Vale. Entonces, mira, lo que son los variadores de 12 pulsos y 18 pulsos es una tecnología que es muy retadora desde el punto de vista de la implementación. Porque para los variadores de 12 y 18 pulsos, hablemos del de 12 pulsos,
el de 12 pulsos necesitas un transformador que se conoce como transformador hexafásico. Es decir, un transformador que genera 6 fases. Ya no tienes un sistema trifásico, sino tienes un sistema hexafásico. ¿Vale? Y necesitas alimentar 2 rectificadores. ¿Vale? Estos señores se ponen en paralelo y aquí ya alimentan lo que es el inversor del variador y aquí ya alimentas lo que es el motor. ¿Qué sucede? Sucede que cada uno de estos, de los bobinados secundario y terciario del transformador hexafásico tienen que soportar los efectos de los armónicos como si fuera un variador normal de 6 pulsos. Fíjate que en este bobinado estás conectando un variador normal de 6 pulsos y en este otro bobinado conectas otro variador normal de 6 pulsos y al final lo que haces es ponerlos en paralelo, ¿vale? Entonces la cantidad de armónicos que soportas acá es muy alta, por lo tanto hay un parámetro en los transformadores que se llama el factor K. ¿Listo? El factor K de estos transformadores es un factor muy alto, alrededor de 17. Y esto es proporcional al precio y al volumen de este transformador. ¿Vale? Entonces es una solución, digámoslo así, que si bien era muy utilizada hace unos años, ya hoy en día está en obsolescencia, digámoslo así, ¿sí? Porque es muy grande, se calienta demasiado, es muy costosa, es un transformador raro, ¿listo? Entonces, hoy en día, todas las soluciones multipulsos, el de 18 pulsos es igual, solo que le pones otro bobinado acá, ¿vale? Entonces, todas las soluciones multipulsos están migrando a esto, a variadores con rectificador inteligente, que como te decía, estos variadores no producen armónicos. O sea, su electrónica de potencia ya es totalmente distinta. Es una topología muy diferente a los variadores tradicionales y por eso es que no generan armónicos. Mientras que acá sí se generan armónicos, pero se cancelan en esta transición, ¿vale? Se cancelan aquí en esta transición. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Sí, señor. Correcto, así es. Que son la mayoría, ¿no? Mira, algo muy bonito es que Schneider es muy responsable en ese sentido. Schneider y las marcas, digámoslo así, más reconocidas, somos muy responsables en el sentido de que para los variadores de potencias pequeñas, pe- pequeñas hablamos de por debajo de 30 caballos, ¿sí? O más bien, para variadores por encima de 30 caballos, incluimos este tipo de soluciones, incluimos inductancias para controlar los armónicos. O sea, ya es una acción como responsable, una acción de responsabilidad que hace el fabricante del equipo. Hay fabricantes que no tienen esa delicadeza con el usuario, ¿sí? Y que le venden un variador gigante de 100 o 200 caballos sin ningún tipo de compensación de armónicos. Entonces, la tasa de distorsión armónica en esos equipos fácilmente puede ser entre el 90 y el 130%. Esto depende de la impedancia del sistema eléctrico en el cual estén conectados, ¿vale? Pero se puede mover en ese rango la distorsión armónica, es muy alta, muy alta. Entonces, tener una distorsión del 130% en un motor de 5 caballos, pues no puede ser, puede que no sea tan grave. Pero si el motor es de 200 caballos, ahí sí tu sistema de potencia es muy probable que se despeluque, ¿vale? Que empiecen a haber problemas muy serios de calidad de potencia, ¿vale? Bueno. Muy bien.
señor, sí, lo puedes hacer, digamos, esa es una de las ventajas de los usos de la tecnología, y es justamente que tú puedas programarlo localmente, entonces frente al equipo, o por comunicaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos variadores que estaba mostrando acá, entonces estos equipos ya por default de fábrica vienen con su puerto Ethernet. Entonces ya vienen con Ethernet. O sea, eso es, miren, y eso es otra recomendación. Digamos que hace unos 15, 20 años, pues muy famosos las comunicaciones seriales, ¿cierto? Pero pues hoy en día ya hay que tratar de migrar a Ethernet. Ethernet tiene muchas ventajas, muchísimas. Entonces, ellos ya vienen con Ethernet directamente y sobre la capa física Ethernet hablan dos protocolos, que son Modbus TCP e Ethernet IP, que ambos son abiertos, interoperables, o sea, ambos los hablan todos los fabricantes. ¿Listo? Y cuentan con un archivo que se llama el archivo DTM, que es un archivo de intercambio con plataformas. ¿Sí? Es un archivo universal que manejan también todos los fabricantes. Entonces ese archivo, el variador se lo comparte al PLC, se lo comparte al software, se lo comparte a la pantalla, ¿sí? Y en ese archivo va toda la programación del variador y además su interfaz gráfica. Entonces esa es una gran facilidad. Y también está la forma tradicional, ¿no? Entonces la forma tradicional es que tienes un mapa de memoria con un direccionamiento y tú le apuntas a la dirección que quieras leer o escribir y lo vas haciendo de forma manual. También está esa opción. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un repaso del portafolio de variación de velocidad que ofrece Schneider aquí a través de nuestro canal Electrolec. ¿Listo? Electrolec y Tablicon. Entonces, el primero de los variadores que quiero mostrar es el Altivar 12. Altivar 12 es un variador que es sencillo, pero que es un equipo que es robusto y de muy buen precio. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de que el portafolio de Schneider está abierto para todo tipo de aplicaciones y todo tipo de clientes. No solamente se aplica en industrias top, ¿no? También se puede aplicar en cosas muy sencillas, pero va a tener un impacto muy alto. Este es el Altivar 12, ¿listo? Entonces este es un equipo que tiene botón de arranque, botón de paro, rueda para cambiar la velocidad del motor, rueda para cambiar la programación del equipo, tiene sus entradas y salidas, tiene comunicaciones. Algo muy bonito es que a pesar de que es el equipo más sencillo que tenemos, tiene control vectorial de flujo, que eso es algo interesantísimo porque eso es un plus que permite que el motor tenga una gran precisión de torque y velocidad. Adicionalmente tiene un gran número de funciones de automatización, puede operar en ambientes con temperatura de hasta 50 grados, soporta una sobrecarga del 150% durante un minuto, entonces es un equipo de trabajo pesado, y también tiene software, que es el mismo software de todos nuestros variadores, que es gratuito. Entonces este es o sea, en mi opinión personal es de mis equipos favoritos porque es el más sencillo, pero tiene muchísimas cosas súper interesantes. Este variador viene hasta 5 caballos y está disponible para conectar a redes de 220 voltios. Muy buen precio. ¿Qué pasa si necesitamos las mismas características, pero en 400 voltios? Es decir, 440, 460, 480. Pues utilizamos el hermano mayor, que es el Altivar 310. Este equipo es exactamente igual, solo que este funciona en 400 voltios y hasta 40 caballos de potencia. Un equipo de muy buen precio, que seguro vamos a poder utilizar en aquellas máquinas sencillas. Miren,
Eh, en Colombia hay un cliente, uno de de las empresas más importantes de Colombia, se llama Ecopetrol, que vendría siendo aquí como Petroamazonas. ¿Sí? Miren, Ecopetrol, que es una empresa top, que compra tecnología top, ¿sí? No siempre necesita comprar la tecnología más top, porque a veces necesita automatizar la puerta del parqueadero de visitantes. Entonces, si va a automatizar la puerta del parqueadero de visitantes, es algo que no le afecta absolutamente nada a su proceso. Entonces, para automatizar la puerta del parqueadero de visitantes de Ecopetrol, utilizamos Altivar 12. Funciona espectacular, funciona perfecto. Pero si ya vamos a hablar del bombeo de crudo de Ecopetrol, pues ahí sí utilizamos el Altivar Process. ¿Listo? Equipo top. Porque ese es un proceso delicado. ¿Sí? Un proceso donde necesitamos garantizar todas las condiciones. ¿Vale? Entonces, muy bien. Muy bien. Este es un gran equipo. Altivar 310 o Altivar 12, equipos de muy buen precio, muy robustos, con funciones muy interesantes. Aquí ya subiendo un poquito el nivel, encontramos el Altivar 610. 610. Es un equipo muy interesante. Este ya llega, fíjense que este ya llega hasta 200 caballos de potencia. Y aquí ya hay un nuevo concepto y es el de comodidad. Comodidad. Veamos ese equipo. Este es el Altivar 610. Este equipo es muy interesante porque este equipo, digámoslo así, que es el hermano menor de nuestra línea top, que es el Altivar Process. La electrónica de potencia de este variador es exactamente la misma electrónica de potencia, es decir, la fuerza del variador exactamente la misma que nuestra línea más sofisticada, que es el Altivar Process. Lo único que cambia, o la única diferencia, que es donde está el precio, es la tarjeta de control, es decir, el cerebro del variador. Es un cerebro mucho más sencillo, mucho más básico, que nos permite tener muy buen precio para el mercado. ¿Vale? Entonces aquí ya es un equipo de precio medio-bajo, ¿sí? El precio de este equipo es medio-bajo, pero tiene inductancias para control de armónicos, tiene una pantalla que es en español, entonces aquí ya la programación ya es mucho más amigable con el usuario, ¿vale? Y tiene también un gran juego de entradas y salidas. Seguimos avanzando en complejidad y ya encontramos el Altivar 320. Este variador, además de ser variador de velocidad, al mismo tiempo es PLC. Es variador y es PLC. El PLC que tiene este variador puede funcionar ya sea ligado a la operación del motor o puede funcionar de manera totalmente independiente. Es decir, el variador puede estar controlando el motor como un variador común y corriente y el PLC puede estar haciendo otra tarea que no tiene nada que ver con el motor. ¿Vale? Entonces, ese es el Altivar 320. Este ya viene tanto en 220 voltios, hay unas referencias para trabajarlo a 220 voltios y hay otras referencias para trabajarlo a 440 voltios. En cualquier caso, la potencia va hasta 20 caballos de potencia. En este equipo hay tres presentaciones o tres formatos. Está el tipo libro, que es un variador que es muy angosto, de apenas 4 centímetros de ancho, que es el primero. Está el que es lavable, que es el de la mitad. Ese equipo está hecho para máquinas o procesos que necesiten ser lavados con manguera de alta presión, sobre todo para el sector de bebidas y alimentos. Y está el compacto, que es un equipo más normal. El que es lavable también lo podemos tunear, entonces le podemos poner pantalla gráfica, botonería, le podemos poner pilotos, potenciómetros, interruptor, es tuneable ese equipo. En este equipo, en este Altivar 320, que es un variador que tiene PLC, ya tenemos la versatilidad de hablar cualquier protocolo de comunicación. Entonces, por eso el precio aquí ya es un poquito más alto, ¿sí? Porque aquí ya se ofrece la posibilidad de que el usuario
pueda trabajar con Profibus, Profinet, EtherCAT, eh, DeviceNet, ¿sí? En fin, cualquier protocolo. Y él solito, sin ninguna tarjeta, él solito habla tanto CANopen como Modbus. En este variador se puede utilizar cualquier pantalla de las pantallas que ofrece Schneider. Y también se puede utilizar diferentes complementos o a veces conocidos como accesorios. Miren, dentro de los accesorios que usualmente se utilizan en variación de velocidad están los siguientes. Están las resistencias de frenado que se utilizan cuando necesitamos, cuando el motor mueve máquinas arrastrantes, como son ascensores, grúas, polipastos, ¿sí? Trenes que van en una pendiente negativa, bandas transportadoras que también de pronto van bajando una montaña, ¿vale? O también las resistencias de frenado se utilizan cuando necesitamos detener máquinas de alta inercia de manera rápida. Si queremos que, por ejemplo, un ventilador, un molino de martillos, una centrifugadora, que son máquinas de alta inercia, si queremos que esas máquinas se detengan rápidamente, es necesario utilizar las resistencias de frenado. El otro complemento son las inductancias de línea que, como les comentaba, se utilizan para reducir la corriente armónica y consecuentemente reducir el consumo de corriente del equipo. Entonces, y aquí tenemos otro accesorio que son las inductancias de motor o los filtros de motor. Recuerdan que les había comentado acá que esta es la forma de onda del voltaje que el variador le aplica al motor, que el variador le aplica al motor el voltaje es en manera de pulsos. Pues ¿qué sucede? Sucede que no cualquier motor se le puede conectar a un variador de velocidad. Hay que tener ciertas precauciones. Si el motor está muy viejito o ha sido rebobinado muchas veces, bueno, ¿qué pasa con los motores viejitos? No es porque sea viejito, sino que seguramente durante su vida se ha sometido a diferentes tipos de sobrecargas. Entonces eso ha hecho que el aislamiento se deteriore, el aislamiento de las bobinas del motor. Entonces, si a esas bobinas que tienen un aislamiento envejecido las energizo con este voltaje, en muy poco tiempo va a haber un cortocircuito a tierra. En muy poco tiempo falla en las bobinas de ese motor. Entonces, cuando tenemos motores muy viejitos y queremos montarle un variador de velocidad, entonces para no tener que comprar otro motor, lo que puedo hacer es instalar filtros de motor. El filtro de motor lo que hace es modificar esa onda de voltaje y trata de convertirla en algo más suave, en algo menos agresivo para el motor. Y de esa manera se pueden conectar motores viejitos con un variador de velocidad. Hay otro fenómeno que ocurre que es cuando tenemos cables muy largos entre el variador y el motor. Si el cable que conecta el variador con el motor es de más de 100 metros de longitud, porque eso es común, porque las máquinas a veces están lejos de la subestación, entonces toca hacer tendidos eléctricos a veces muy largos. Entonces allí ocurren unos fenómenos electromagnéticos que hacen que aparezcan unos sobrevoltajes en el motor. Entonces, para evitar ese fenómeno, también se puede utilizar filtros de motor y ayudan a que ese fenómeno de sobrevoltajes en el motor se disminuya, ¿vale? Entonces ese es un punto allí interesante. Y por último, entonces miren, de pronto si nunca han visto una inductancia de línea, este es el aspecto que tienen las inductancias de línea, parece un transformador seco. Lo mismo las inductancias de motor también parecen un transformador seco, ¿vale? Las resistencias de frenado tienen este aspecto, si de pronto nunca las han visto. Y por último están los filtros de compatibilidad electromagnética.
o los filtros RFI. Esos filtros tienen varias funciones, pero de las más destacables está que protegen los rodamientos de los motores. Protegen los rodamientos de los motores. Cuando pongo a trabajar un motor con variadores de velocidad, aparecen unas corrientes de fuga entre las bobinas del motor y la tierra a través de los rodamientos. Entonces, estos filtros lo que hacen es absorber la frecuencia de esas corrientes para evitar que se vayan por los rodamientos y mejor se van a través del filtro. El filtro las absorbe. Entonces, es otro componente bien interesante. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, inquietud, alguna duda? ¿Todo más o menos claro? Bien. Muy bien. Siguiendo con el Altivar 320, que es el variador que tiene PLC y que tiene un formato que es el tipo libro, el lavable. ¿Listo? Entonces, este variador también tiene el software que es gratuito, que es el mismo de todos los variadores, que tiene función de osciloscopio. Esta función es una función muy bonita porque esa función permite, hace tangibles cosas que para nosotros de pronto no son tan tangibles, como por ejemplo poder ver el comportamiento del torque del motor, ¿sí? Ver el comportamiento de la corriente del motor o de la velocidad y cómo interactúan, qué pasa cuando aumenta el uno, qué sucede con el otro, en fin, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen es una imagen sencilla pero bonita, y aquí pueden ver cómo cuando arranca el variador, que es la gráfica verde, cuando arranca el variador, fíjense cómo hay una pequeña caída de tensión en el suministro de alimentación. Pasa de 226 voltios a 216 voltios, cae 10 voltios, ¿sí? Cae 10 voltios el voltaje de la red. Dime. Bueno, mira, hay algo que tienen nuestros variadores y es una función que se llama el autotuning o el autoajuste, ¿sí? En el autoajuste, precisamente lo que se hace es tratar de tener un modelo matemático muy preciso de lo que realmente hay dentro del motor. Explico. Entonces, seguramente ustedes tienen amigas o amigos, ¿cierto? Y ustedes miran el Facebook, el Instagram, y está el perfil de la chica, el perfil del chico, ¿cierto? Entonces mira, está bonita, ¿cierto? Mire, cuando ustedes hacen eso, eso es el equivalente a tomar el variador de velocidad e ingresarle los datos de placa del motor. Entonces le estamos presentando al variador de velocidad el motor que le vamos a conectar, ¿vale? Pero hay una función que se llama el autotuning. El autotuning básicamente consiste en una inyección de voltaje que hace el variador de velocidad al motor. Es decir, es su primer contacto real entre el variador y el motor. Y eso pues equivale como a ir a tener una cita con la chica, ¿cierto? Entonces, aquí funciona pues de la misma manera. Cuando nosotros ingresamos los datos de placa del motor, el variador prepara cuál es el voltaje y la frecuencia que tiene que aplicar durante el autotuning. Cuando hacemos el autotuning se hace la inyección de voltaje y frecuencia y el variador lee parámetros como la corriente de saturación del núcleo del motor, que es muy importante, ¿sí? Y lee también pues todo lo que es la curva de magnetización del núcleo. Esa curva de magnetización es súper importante porque dependiendo de eso es que vamos a tener mayor o menor precisión de fuerza y velocidad durante el control.
proporcional. Así es. Sino ya todos los dipolos magnéticos se han reorientado. No, no es una compensación. Es que el variador prepara qué voltaje y qué frecuencia debe inyectar para conocer al motor por primera vez. Entonces lo inyecta y como resultado de esa inyección, él lee la corriente. Y, y ahí es donde grafica la curva de magnetización completa del motor. Y ahí sí con esa información afina el modelo matemático del control del motor y ahí esa es la forma en que trabaja. Bueno, muy bien. Y por aquí tenemos entonces ya lo que es el PLC, que este PLC es un PLC muy gráfico, la programación es mediante bloques funcionales y por acá se pueden hacer cosas muy interesantes con ese PLC. Por ejemplo, yo hice un programa de adición y alternancia de 3 bombas con un solo variador. Desde acá hay algo muy bonito, es que uno también puede crear pantallas a la medida. Entonces yo puedo crear un menú de usuario para que el usuario, por ejemplo en ese caso el usuario tenía que ingresar cuál era la bomba preferida para operar y también tenía que ingresar cada cuántas horas quería que hiciéramos la rotación de las bombas. Entonces ese también es otro concepto allí bien chévere. ¿Listo? Entonces, este de acá, para cerrar, es el Altivar 320, que es el variador que tiene PLC y tiene versatilidad en comunicaciones, versatilidad en presentaciones, formato tipo libro, formato lavable, osciloscopio, etc. Bueno, muy bien. Hasta aquí vamos bien. Bueno, excelente. Ya para finalizar, entonces vamos a ver estos equipos que son los Altivar Process, que es nuestra línea más top, como les decía. De este ya hemos hablado varias cosas. Hemos hablado que tiene servidor web, códigos QR dinámicos, ciberseguridad, que tiene inductancias incluidas para control de armónicos. Pero vamos a hablar aquí de dos puntos importantes. El primero, esta versión que está aquí en la mitad, se llaman los autosoportados. Autosoportados son variadores que vendemos que ya vienen con tablero, ¿sí? Vienen ya full equipo con tablero. La enorme ventaja de estos variadores es que han sido instalados y montados por Schneider. Entonces todo el diseño eléctrico, mecánico y principalmente el diseño térmico de estos variadores es 100% Schneider. Entonces la confiabilidad que tiene esta solución es muy alta. Además, esta solución está disponible tanto en variadores de 6 pulsos como en variadores que no generan armónicos. Y esta solución también incluye fusibles ultra rápidos, seccionador de protección, seccionador y filtro de motor. Entonces eso es el kit, el combo completo viene acá. Aquí en Ecuador contamos con la fortuna de un canal como Tablicon, como Electroleg, que tiene la licencia de fabricación local de esos equipos a través de nuestra solución de variadores modulares. Estos variadores modulares son súper interesantes porque si se dan cuenta uno los va armando como un Lego, entonces uno va agregando bloquecitos para aumentar la potencia y les da el chance a los usuarios de tener módulos de redundancia. Entonces, si yo quiero un variador de 500 caballos, bueno, de 700 caballos, es este equipo. Usa 3 columnas, no sé si alcanzan a identificarlas. 3 columnas. Pero si de pronto mi proceso es tan crítico que no me puedo dar el lujo de tener una parada muy larga, entonces yo le agrego una 4ª columna y pongo a trabajar el variador con 4 columnas. ¿Sí? De manera que si alguna falla, siempre va a tener una columna de respaldo, de backup.
Entonces esta es una solución que se fabrica aquí en Tablicon, que es súper, súper interesante. Miren, aquí por ejemplo tenemos, esta es la pantalla del variador Altivar Process. Entonces esto ya es una pantalla gráfica que cambia de color cuando el equipo se dispara. Este es el aspecto que tiene la pantalla, entonces es muy visual. Cuando el equipo le pedimos el código QR para ver por qué se disparó y cuál es la solución, así es como se ve el display. Este equipo muestra cuánto dinero hemos ahorrado desde el momento en que se instala el equipo y cuánta potencia y cuánto dióxido de carbono se ha dejado emitir al medio ambiente. Esta pantalla además es una memoria USB. ¿Mm? Entonces uno puede retirarla del variador y conectarla al computador. Y cuando uno hace eso, pues puede descargar los backups de programación. También esta pantalla tiene la función de captura de pantalla, así como hacemos con el celular, que tomamos pantallazos, también tiene esa función de captura de pantalla. Y se puede manejar desde la mano, como con el celular. Entonces uno coge un cable, lo conecta al variador, y muchas veces los variadores están en sitios incómodos. Bueno, no muchas veces, algunas veces. Están en sitios incómodos o calientes o peligrosos. Entonces uno coge un cable suficientemente largo, lo conecta, se lleva el cable y se hace en un lugar más seguro y más tranquilo. Aquí nosotros tenemos dos modelos de variadores de velocidad en la gama Process o en la gama más top, que es el Altivar Process 600, que es un equipo que es experto en sistemas de bombeo. Experto tiene todas las funciones que se necesitan para sistemas de bombeo. Y el Process 900, que es experto en control de movimiento. Entonces, máquinas que requieran muy alta precisión de fuerza en velocidad, como puede ser grúas, malacates, posicionadoras, bobinadoras. Todas esas se utilizan con el Process 900. ¿Vale? Y bueno, entonces con esto pues cerramos ya nuestra presentación, nuestra charla. ¿Vale? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, algún caso que nos quieran comentar antes de cerrar la charla. ¿Alguien vino con alguna pregunta? ¿No? ¿Todos claro? Bueno, tú tienes una pregunta. Buenas, ¿cómo estás? No, esta información es de carácter privado y no puede salir de esta sala. Mira, aprovechando la pregunta que haces, recientemente hemos lanzado una plataforma que se llama el Motor Management Design. Es una plataforma hecha para aquellas personas que tienen que tomar la decisión de qué tipo de arranque de motor es el más conveniente para su proyecto. No el más conveniente para el motor, ni el más conveniente para ahorrar energía, sino el más conveniente para el proyecto que usted tiene. Porque los proyectos tienen unas características, a veces tienen unos recursos y unas condiciones, pues con ciertas limitaciones, ¿cierto? Entonces a veces hay limitaciones de espacio, de peso,
de precio, ¿sí? Entonces, ese software es muy interesante. Voy a mostrarlo acá rápidamente para que lo puedas ver y lo puedas utilizar. Entonces, en este simulador hay diferentes técnicas de arranque motor. Y él lo que hace es compararlas y le ofrece los resultados para que usted escoja. Entonces, dentro de las simulaciones que ejecuta la plataforma, está temas de corrientes de cortocircuito, caídas transitorias de tensión, factor de potencia, compensación armónica, cargabilidad del transformador. También hace los cálculos de ahorro de energía, tiempo de retorno de la inversión, temas de gases de efecto invernadero, cuánto dinero ahorras también, y la matriz de selección de datos. Esa es la matriz de selección para el proyecto. Te califica las diferentes soluciones. ¿Vale? Si te interesa, mira este video. ¿Cómo registrarse? ¿Vale? Entonces buscas en Google Motor Management Design, seleccionas ese resultado o escaneas este código. ¿Vale? Entonces, porfa, escaneen este código. Hombre, pero hay que darle chance al video para que se muestre, ¿no? Entonces, escanear ese código. La verdad, esta herramienta es muy potente, pero muy, muy poderosa. Ahorita que les muestro algo chévere que tiene esa herramienta. Si no, me buscan ahí en YouTube. Buscan Wilmar Sotelo. O si no, buscan en YouTube simulador de arranque motor Schneider Electric. ¿Vale? Y ahí les aparece dentro de los resultados el video. ¿Vale? Y es súper sencillo, escanean ahí y ahí donde les abre, vienen acá y le dan registrarse, colocan su correo, su nombre, le dan una clave y ya. No es mayor cosa. Ya entran en el simulador. Y por aquí les voy a mostrar así muy rápidamente el simulador.
Bueno, mientras carga por aquí, quiero contarles que, bueno, ¿quiénes manejan arrancadores suaves de pronto? ¿Alguien tiene arrancadores suaves? Mira, nosotros en Snyder veníamos trabajando con el Altistar 22 y el Altistar 48. No sé si alguno de ellos lo venía manejando. El Altistar 48, un equipo muy, muy potente, muy reconocido en el mercado, que es este equipo, ¿sí? Y lo que ha hecho Snyder es que, como el equipo es tan bueno en su electrónica de potencia, lo que hizo fue colocarle el cerebro del Altivar Process, el control del Altivar Process, y creó lo que se llama el Altivar 480, que es este equipo, el Altivar 480. Es un excelente arrancador suave, ¿m? Y tiene todas las funciones de digitalización que tiene el Altivar Process. O sea, combinamos lo que es potencia, un histórico de potencia muy bueno, una gran reputación que tiene el Altistar 48, se mantiene, y solo se le cambió la tarjeta de control, ¿vale? Y la tarjeta de control es la del proceso, o sea que es súper digital este equipo. Es un gran equipo, los invito a que lo utilicen, lo exploten, etcétera. Veamos, aquí ya cargó la plataforma, entonces vengo acá. Y aquí pueden ver lo chévere que es. No ha salido, está cargando. Ya, ve, está como demorado. A ver. Detalle número uno, las personas que no se han escaneado el código QR de acceso, por favor, para que al final de la charla se acerquen y poder escanearles el código QR. Este escaneo es lo único que nos va a permitir a nosotros poder otorgar el certificado de asistencia a la capacitación. Si no escaneamos un código QR, no podemos otorgar un certificado de asistencia. Punto uno. Punto dos, se nos vienen más capacitaciones. Vamos a tener un programa completo de capacitaciones, y las capacitaciones las tenemos enfocadas para dentro del programa Socio Electrolet. ¿En qué consiste el programa Socio Electrolet? Es para todas aquellas empresas a las cuales somos aliados estratégicos y podemos acompañarlos dentro de sus proyectos. Así que les invito a que nos compartan los proyectos que tienen dentro de su empresa para que entren a este ciclo de capacitaciones como socios de Electrolet. ¿Sí? En las próximas capacitaciones, por favor, los códigos QR no se va a permitir ya accesos sin la presentación de código QR al inicio. ¿Sí? Por esta ocasión nada más, también hay temas de seguridad dentro de lo que estamos haciendo. No solamente la carta de invitación necesita tener el código QR, este código lo estamos otorgando a las empresas aliadas, aquellos que son parte del programa Socio Electronet. Chévere, 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 chévere. Miren, chicos, esta es la plataforma, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, lo primero que ella me muestra es el diagrama unifilar de la solución. Y aquí con detalles tan importantes como puede ser la potencia de cortocircuito en media tensión, si la red de media tensión ya tiene una tasa de distorsión armónica predefinida. Aquí tenemos todas las características del transformador, hace el análisis de armónicos, como pueden observar, me califica si mi solución cumple o no cumple con la 519, me calcula las corrientes de cortocircuito en barrajes, caídas de tensión, calcula lo que son bancos de condensadores, filtros activos, no solo me hace la simulación del motor sobre el cual quiero hacer el análisis del arranque, sino que también me permite en ese mismo barraje simular qué pasa con la conexión de las demás cargas que están conectadas a ese barraje, ¿sí? Yo por aquí, en esta parte media, es donde voy ingresando los datos, cada uno de los datos de ese diagrama unifilar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el transformador de distribución, vengo acá y coloco si hay transformadores en paralelo, la potencia del transformador, la tensión de cortocircuito. Eh, por ejemplo, acá puedo colocar las características del motor principal, ¿m?
como la potencia, la corriente de arranque, el factor de potencia. Si yo no tengo toda esa información, lo único que hago es ingresar la información que yo sepa, ¿sí? La información básica. Y el software me va a sugerir cuáles son los demás valores coherentes a la información que yo estoy ingresando. O sea, es una herramienta muy poderosa. Además, por ejemplo acá, si yo desconozco algún dato de los que me están pidiendo, yo le doy clic acá donde está el circulito de información y él me indica qué significa cada uno de esos parámetros. Es más, es decir, además de que sirve para simular, también sirve para aprender. Es una herramienta también didáctica. Esta herramienta, no sé si ustedes conocen el software ETAP, que es un software exacto. Schneider adquirió ETAP hace algunos años, ¿sí? Y como resultado ya de esa unión con ETAP y Schneider es que se desarrollan soluciones como estas. Esta solución es libre, la pueden utilizar todos ustedes sin pagar, es muy poderosa, es muy interesante. Vamos a ver qué más tiene. Ustedes pueden aquí también definir no solo el motor, sino el tipo de máquina que están utilizando. Entonces aquí el tipo de máquina, le dan acá a definir, y aquí pueden definir el perfil de torque de la máquina que ustedes están controlando. Por ejemplo, datos como, si usted tiene la ficha técnica de su motor, o usted está en un proyecto nuevo y le pide la ficha técnica al fabricante del motor, entonces pueden ingresar datos tan puntuales o tan detallados como la inercia del rotor, o el tiempo de atascamiento máximo, o el perfil de carga, definir si la carga que usted está trabajando es una carga cuadrática o constante, así como definir la inercia de la carga. Incluso hemos hecho simulaciones con clientes que me dicen, oye, yo la verdad tengo la máquina, pero ¿de dónde me voy a sacar la inercia de la máquina? No la tengo, ni el fabricante me la da. Tranquilo, ¿usted sabe cuánto tiempo se demora esa máquina en parar en rueda libre? Sí. Entonces, con esos tiempos de parada en rueda libre, venimos acá y simulamos, porque dentro de los datos que ofrece el simulador está el tiempo de arranque, y con el tiempo de arranque yo puedo determinar, por ejemplo, si el cliente me dice, no, esa máquina se demora 30 segundos en arrancar, entonces yo voy modificando la inercia de la máquina hasta lograr que el tiempo de arranque sean 30 segundos, y de esa forma, en un, ¿cómo es que se llama esto? Ensayo-error, voy determinando la inercia de la carga. Entonces, con toda esta información, ¿qué es lo que logramos? El equipo, al final, con toda esa información, entonces me va a calificar si la potencia del transformador es suficiente para arrancar esa máquina. Entonces aquí hace la comparación de los diferentes métodos de arranque. Entonces está el arranque directo, estrella triángulo, suave y por variador de velocidad. Estos son los métodos de arranque disponibles para motores de baja tensión. Aquí también se pueden simular arranques para motores de media tensión. Entonces, además de esto, pues también me calcula el aporte a la corriente de cortocircuito dependiendo del tipo de arranque motor que haya escogido. Entonces, si escojo un arranque en directo, entonces va a ser de 23 kiloamperios, o estrella triángulo o suave. Con variador de velocidad, fíjense que es un poquito menos. También calcula la caída de tensión durante el arranque. Entonces, si tengo un arranque directo, la caída de voltaje en los bornes del motor va a ser del 21%. Eso es un sacrificio muy grande de torque durante el arranque. Con estrella triángulo el 9%, con arranque suave el 10% y con variador del 5%. Entonces, aquí también me hace un análisis mecánico. Me dice, dependiendo del tipo de arranque que escoja, si es directo, estrella triángulo, entonces cuánto tiempo va a durar la aceleración. Y por ejemplo acá, si yo cambio las características de la carga, por ejemplo acá yo digo, no, mi carga mecánica no arranca con un torque inicial del 20%, sino el torque de despegue es más alto, es del
40%. Entonces le ponemos aquí torque de arranque 40%, guardo mi simulación y automáticamente, miren lo que él va a decir. Me dices, con esa máquina que tienes, que requiere un torque de arranque muy fuerte, el arranque indirecto te funciona. El estrella triángulo, el suave y el variador. Entonces, si yo quiero ver detalles de por qué no funciona, por ejemplo, una estrella triángulo, vengo por acá y le pido que me haga el análisis dinámico de cargas y aquí ustedes pueden observar lo que son las curvas de torque de motor, torque de la carga, corriente de motor, corriente de carga, y observen cómo durante casi todo el tiempo de arranque el torque de la carga está por encima de la capacidad de torque del motor. Es más pesado, entonces no va a poder. Entonces ya el software te dice, hermano, eso no te sirve, ¿sí? Entonces ya usted puede simular sin necesidad de esperar a que lleguen las cosas y fallen. Adicionalmente también les muestra lo que son las curvas de protección térmica, ¿sí? Esperemos que cargue. Vale, es que estoy conectado por el celular, entonces se demora un poquito. Pero también les muestra todas esas curvas. Y algo muy bonito es la matriz de selección, ¿sí? La matriz de selección. Entonces acá hay una serie de criterios que tiene el proyecto y yo escojo qué criterios son los que se necesitan para mi proyecto en particular. Por ejemplo, bueno, no sé, ¿tú, ¿tú tienes algún proyecto en particular? ¿Algo pensado? ¿O era para romper el hielo y ya yo quería una pregunta rápida, este man se... Bueno, mira, pero no importa, mira. Entonces, por ejemplo, tú aquí vas activando los criterios. Entonces, si tu máquina necesita un alto torque de despegue, entonces tú simplemente vienes acá y activas este botoncito, o sea, activas este criterio, ¿vale? Entonces, cuando activas el criterio, cada tipo de arranque tiene una calificación para ese criterio. Entonces, si es una máquina que necesita un alto torque de arranque, el arranque en directo tiene apenas 2 estrellas, el triángulo tiene apenas 1 estrella, el estrella triángulo, el de variador de velocidad tiene 4 estrellas, es el mejor, y el suave también es como bajito. Entonces fíjense que dependiendo de los criterios que yo active, él le va a dar un mayor peso a determinado tipo de arranque, ¿sí? Y también hay criterios que definitivamente eliminan otras opciones. Miren, por ejemplo aquí, con los criterios que yo he seleccionado, con los criterios que tengo activados, él solo me permite utilizar o variador de velocidad o arranque suave. Pero si yo quito, por ejemplo, vamos a quitar acá algún criterio. Voy a quitar este criterio. Si yo quito el criterio de parada suave, si yo le digo mi proyecto no necesita parada suave, entonces fíjense cómo él ya califica todos los tipos de arranque. Entonces aquí en este caso el arranque directo le pone 15 estrellas, a la estrella triángulo 13 estrellas, al variador de velocidad 13 y al suave 13. Entonces aquí me dice, mire, con estos criterios que usted ha escogido para su proyecto, el mejor arranque es el directo. ¿Sí? El directo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien, quería mostrarles este software. Por último, el software también les entrega, discúlpenme acá. Sí, señor. Creo que lo único que no te muestra es el tema de las gráficas de torque, pero el resto todo te lo muestra. Eh, Pero si quieres la versión full, yo te doy mi número de cuenta y, y lo triangulamos. No, mentira, ya hablando en serio. Hablando en serio, esto viene con la versión, hay 2 versiones, ¿sí?
una que no dibuja las curvas de torque, pero todo el resto sí, o sea, lo único que no tiene son las curvas de torque, ¿sí? Y una versión full. Cuando ustedes tengan un proyecto donde necesiten simular la versión full, simplemente nos contactan, ¿sí? Y nosotros pedimos el acceso para que les den la versión full sin costo. Este es el módulo de ahorro de energía. Entonces aquí les calcula el dinero, el tiempo de retorno de la inversión. Ustedes ingresan cuántas horas trabajan al año, en qué porcentajes de cargabilidad, etcétera. ¿Vale? Y por último les entrega ya el informe. Un informe ya completo, listo para entregarle a la junta directiva o listo para entregarle al jefe de proyectos o al ingeniero de proyectos, con todos los cálculos que el software tomó en cuenta para la realización del análisis. ¿Listo? Y en cualquier idioma, español, francés, inglés, el que quieran. Motor Management Design. Motor Management Design se llama. O metes a Google y escribes simulador de arranque motor. Lo importante es colocar simulador, arranque motor, Schneider Electric y ya ahí te sale cómo usarlo y eso. Y en el QR que escanean acá en directo. ¿Listo? Bueno, chicos, pues ya con esto finalizamos. Muchísimas gracias. Muy amable acá los colegas de Electrolec. Gracias. Gracias a ustedes también. Nosotros estamos para servirles, para asesorarles, para traer a la marca, a los expertos directamente a su proyecto. Sí, en este momento tenemos listo un pequeño break en el lado de la cocina. Por favor, las personas que no se les ha escaneado el código QR se acercan aquí. Las personas que no tengan el código QR esperen un ratito para poder sacar sus datos. ¿Sí? Sin código QR no hay break. Hermano. Ah, bueno, qué maravilla. Ingeniero, muchas gracias. Muy amable a ustedes. Sí, claro. Qué bueno. Qué bueno. Para un motor monofásico. No, no. Solo motores trifásicos, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Ah, qué maravilla. Qué bueno, súper. Tengo que estar lidiando con todo. ¿Cómo estás? Claro que sí. Medio rápido. Ah, tranquilo, no se preocupe. Mira, yo estoy mandando ahorita proyectos de certificación en Camarón. Ah, qué bueno. Fue la aplicación que yo estaba en arrancar. ¿De dónde eres? ¿Santa Priscila? ¿Cómo? ¿De qué empresa eres? Energy Control. Energy Control. Sí. Ah, ya, ok. Ya. Entonces la idea es aplicar para estas bombas que son de 300, Claro. 400 HP. Correcto. Ya. Arrancadores, pero la principal figura es para disminuir el arranque y no afecte las redes, porque son redes remotas. Claro. Ya no tienen subestación en la mayoría de los casos. Sí, correcto. O sea, ya los temas de regulación de tensión son súper. Exacto. Va a ser un gran problema. Entonces, viendo tu presentación, me queda la duda es si necesito aplicar o arrancador suave únicamente o variador de velocidad. Si te fijaste, ¿no?